Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bueno, les vengo a hablar del futuro en realidad. ¿Por qué se puede saber el futuro? Porque ustedes saben que todos estos satanistas, todos estos judíos trabajan con la estrella, hacen sacrificio a la estrella. La Iglesia Católica en realidad ha ocultado todo esto porque ellos lo han tenido como culto en las logias. La mayoría de las logias, sean logias masónicas, Rosacruz, la mayoría de todas las logias ocupan la astronomía, en realidad el movimiento de la estrella, el movimiento del sol, todo esto lo han ocupado en forma secreta y lo han ocupado para sus hechizos, para cambiar realidades. Eh, en realidad no voy a hablar de películas de Hollywood ni nada porque te han vendido que hay muchas realidades, muchas, ¿cómo se llama? Muchas dimensiones y todo este es un cuento bastante payaso. La mayoría de la gente come todo eso, cree en realidad eso. Las iglesias han ocultado esto en realidad y obviamente ellos lo llaman blasfemo porque muchos se desviarían si supieran esto, en realidad se desviarían totalmente, la mayoría de la gente, si esto no estuviera oculto, se desviarían total, o sea, practicarían estas cosas pero una persona en Jesucristo, que está fielmente al Señor Jesús y sabe que la única verdad y el único camino es Jesucristo, no debería tener mayor tentación espiritual en todo este sentido. Pero así funcionan estas cosas, sí lo hacen estos satanistas, sí lo han hecho desde el principio, astronomía, astrología, invocan estrellas, los signos del zodiaco, que son estas entidades son estos hijos de este ser, Yaldabaoth, todas estas bestias son, literalmente, son los hijos. Los reinos, todo esto está incluido, todo esto que le llaman planeta, son los reinos en realidad, los cielos, los séptimos cielos que están todos estos, Venus, todos estos planetas están regidos por estas estrellas, son domos sobre domos. Pero vamos a hablar un poco del futuro, de todo esto, y no voy a hacer analogía, ni, o sea, interpretaciones respecto a películas ni series, sino vamos a hablar un poco de la Biblia en realidad. Hay mucha gente que esto no es de Dios, pero en mi vida puedo dar testimonio de mí que me han sucedido varios sueños premonitorios que prácticamente una vez quería que entrar a la universidad y en realidad no tenía la capacidad ni de dinero para entrar y todo era como bastante deprimente en mi vida porque ni siquiera mi familia me apoyaba, que yo era un porro, que yo era un tonto y ustedes saben que nadie es profeta en su propia casa. Así que para mí era algo bastante lejano porque la mayoría de los jóvenes de ahora tienen posibilidad de entrar y se pueden pagar sus carreras, estudiar en la noche, pero en esos tiempos no había posibilidad en realidad porque era bastante caro y el sueldo mínimo era bastante deplorable. Así que estudiar en la universidad era algo prácticamente de personas pudientes, personas que tuvieran dinero en realidad. Y tuve en realidad unos sueños donde le pedí al Señor, yo realmente no era cristiano, era pseudo en realidad, pero sí sabía de la presencia de Dios y del Señor Jesús, aunque no guardaba sus mandamientos ni hacía ni nada. Realmente tuve unos sueños donde yo vi en realidad que iba con mi hermana a la universidad y veía el frontis de la universidad. Y sin conocer el lugar yo lo veía en un sueño, veía. Entonces, cuando postulamos, cuando dimos la prueba, todo esto, yo le dije a mi hermana, vamos a quedar en la universidad, eran los años 2004, 2003. Yo le dije, no te preocupes, demos la prueba, vamos a quedar en la universidad porque yo vi en el sueño que iba caminando con ella al lugar de la universidad. Así lo vi yo. Eh, y realmente pasó un año y después con mi hermana caminamos y fue algo impresionante porque vi el lugar que había soñado hace un año atrás. Lo vi en realidad y era el mismo lugar, tengo una fotografía ahí en ese lugar, la misma entrada, todo.
Pero este sueño me dio la convicción de que iba a suceder, así que no tuve miedo ni tuve preocupaciones más. Allá dije si voy a quedar en la universidad. Prácticamente en esos tiempos tuve problemas con un masón, así que eh, me, el masón me buscó la manera de echarme. Era una mafia esa universidad de Concepción en Chile, mafia masónica. Eh, pero anteriormente, cuando yo quería el servicio militar, el ejército, me gustaba el ejército porque lo veía como una forma de escape de mi familia. Y soñé con la cancha y casi las instalaciones de donde iba a realizar el ejército. Y esto era en Chillán. Previsto a esto yo no sabía que me iba a ir a Chillán porque yo era de otra ciudad. Así que fui a hacer el servicio militar a esa ciudad. Y pude ver donde estaba como esta cancha y pude ver el terreno en un sueño donde yo me veía trotando. Y así sucedió, prácticamente después de unos años, sucedió esto. eh, Se me cumplió ese sueño de nuevo del ejército. Eso fue anterior a la universidad. Bueno, otro sueño que tuve cuando ya me vine a estudiar, convalidé mi ramo acá en mi ciudad, en otra universidad. Bueno, no tuve el dinero suficiente para seguir, me despidieron del trabajo, fue una época de bastante depresión en realidad, donde no pude pagar el título, no pude pagar la carrera, quedé con la carrera que prácticamente terminada, pero no podía cancelarla porque nadie me ayudaba, en mi familia nadie me ayudó en realidad. Así que fue bastante deprimente, no tener trabajo y prácticamente en la casa te querían echar de la casa porque ya era un estorbo. Fue un año de que me sentí inútil y todo esto. Bueno, el Señor en realidad me dio un sueño bastante, bastante premonitorio en realidad y me, me quitó todo ese sentimiento que tenía no era depresión, pero un sentimiento de pena que no podía surgir en realidad en nada. Entonces, este sueño yo me veía al medio de la vía férrea, al medio de la vía férrea, pero en la vía férrea habían cubículos de estudio, habían hartos cubículos de estudio y yo estaba estudiando, sentado en uno de los cubículos como estudiando y estaba sobre la vía férrea. Entonces, ¿qué me decía esto? Que yo iba a llegar en un momento, lo que comprendí del sueño, que yo iba a estudiar en algún momento en la línea férrea, algo, pero no entendía cómo se vinculaba en mi vida. Pasaron los años, pasaron unos par de años, y encontré un trabajo prácticamente que trabajé en la mantención de la vía férrea como asistente. Bueno, antes había estudiado computación, así que y electrónica, así que me fue bastante bien ese trabajo y realmente sabía que iba a estudiar ahí, sabía que en ese trabajo iba a poder estudiar, así que me empezó a ir bien, me tomaron en consideración bastante un jefe que trabajaba ahí y realmente pude estudiar una carrera, otra carrera en realidad estudié y porque ya la otra había pasado casi 3 años y estudié esa carrera y trabajé en la vía férrea casi 10 años. Terminé la carrera de construcción, ingeniería en construcción. Así que se me cumplió ese sueño que me alivió bastante, me dejó ya con cero preocupación de que no iba a suceder. Bueno, ahora ustedes se preguntarán de qué pensaba yo en ese momento, o sea, entraron para mí sentimientos y pensamientos de por qué sucedía esto. Eh, por qué yo podía ver cosas que iban a suceder y sucedían realmente como estaba prescrito en el sueño. Entonces la Biblia obviamente habla de sueños que se realizan, de los profetas que ven cosas y se realizan, y más las profecías que habla de todas estas profecías de Yahvé
y ciertas cosas que van a suceder y bueno, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento habla de muchas profecías, entonces debe haber algo que ya está prescrito, o sea, ya está escrito arriba lo que va a suceder, debe haber una línea de tiempo que está escrita. Esto no es ninguna película de Hollywood, muchos van a interpretar, pero yo lo investigué y con el tiempo gracias al Señor Jesucristo, pude entender muchas cosas que, que me llevaron a todo esto. Ya para mí, gracias al Señor Jesús, puedo decir que ya puedo comprender muchas cosas. Eso la estoy compartiendo a ustedes, ya si ustedes llegan a creerla, ya no, en realidad no es problema mío, esto es para mí, testimonio de mí, se me ha otorgado para mí en realidad. Yo no soy un pastor, ni profeta, ni nada para andar promulgando esto, pero que quien quiera saber y entender las cosas, buscará y pedirá y se le dará. Así. Pero esto lo hago para compartirle a ustedes un poco de todo este engaño, de todos estos satanistas, cómo ocupan y cómo manipulan en realidad todas las cosas futuras. Ustedes ven por qué estos tipos de las cartas Illuminati, Matt Groening, que de los Simpsons, muestran muchas cosas premonitorias, todo esto. Quizás pueda ellos ver el futuro, quizás está siendo manipulado, pero así como este tipo del- de las cartas Illuminati muestra muchas cosas de futuros, como las Torres Gemelas, el Pentágono y otras cosas más, ha mostrado. Entonces, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué tienen ellos? Obviamente la astrología. La mayoría de las logias y todas las logias, yo diría, ocupan astrología, astronomía, invocan estrellas. Las estrellas yo ya dije que son seres vivientes, son entidades, giran en torno a Polaris, son los ejércitos de los cielos que están arriba. Hay demonios en las estrellas, hay seres que viven en las estrellas, así lo habla el libro del Testamento de Salomón, donde habla que viven en las Pleiades, otros demonios viven en la luna, otros se aposentan en el sol, entonces por eso de repente pueden ver cuando ustedes miran hacia la luna con algún telescopio o algo, pueden ver que salen cosas de la luna, en realidad como entidades que se mueven. Así lo dice el Testamento de Salomón, que se mueven estas entidades, viven en la luna, estos demonios que fueron establecidos en los cielos. Cuando hubo toda esta guerra, ya todo el diluvio, todo esto fueron establecidos y estos demonios fueron puestos como regente o cosas que son controlados por ángeles en realidad, por estos ángeles que están, que, se habla en el manuscrito de Valentino la Hermaimenes, donde yo he explicado que son las Hermaimenes, que se las interpreté de cómo son, porque ahí no dice que son las Hermaimenes, no habla, pero yo se la interpreté que es una parte en el cielo donde se van rigiendo las armas, o sea, la alma en realidad. Y son los controladores, yo le llamo los sapos del destino a estas entidades que están en las estrellas, que giran en torno a Polar y el Sol, todos estos son los tiempos. Lo he dicho muchas veces en muchos videos, dicho que la Tierra es como el Sol, es como un reloj, donde el minutero es el Sol, el segundero es la Luna, y se perciben, se hacen un ciclo y van girando, y entran por 12 puertas, y lo habla el libro de Enoch y todo esto. Y el libro de Enoch es bastante claro, dice que son espíritus, las estrellas, el Sol, la Luna son entidades, más allá no les puedo interpretar mucho porque no he viajado a las estrellas, así que en realidad no sé cómo podría describir, pero en ciertos manuscritos que son distintamente, son apócrifos y son separados totalmente, como el manuscrito de Valentino, que una persona no entienda, si no ve mis videos, pues, va a leer y va a entender chino, no va a comprender mucho de esto. Porque no lo va a entender en realidad. Es difícil de comprensión, pero hay que unir las piezas así, hay que tratar de buscar y unir en el Testamento de Salomón, ya lo habla y pude comprender gracias al Señor Jesús todo esto, que es el futuro, por qué está controlado todo, por qué a hierro mata, a hierro muere, así como las cosas se cumplen en la tierra, se cumplen en los cielos, dice el Señor Jesús.
Porque arriba tenemos regentes, seres que nos están controlando. Esa es la lucha con la potestad. Hay un video que hablo de la lucha contra las potestades, no sé si lo han visto, donde dibujo todo esto y dibujo la Hermaimene y todo el tema con la vara que mía será medido, cómo será jugado y con hierro mata, hierro muere, así como haces tú abajo, escrito arriba, en los cielos. Bueno, aquí Jesús dice en Juan capítulo 7, dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Que su tiempo todavía no llegaba, porque Él sabía que tenía un tiempo determinado para morir. Él sabía que tenía que cumplirse un tiempo, así que Él sabía del futuro, sabía que iba a morir en cualquier momento. Eso es lo que tenía que hacer. Si ustedes se fijan, les dejé un video donde dice el plan secreto del Señor Jesucristo, donde nadie de los ángeles de los cielos sabía de que iba a venir el Señor, el Rey de la Gloria, el Señor del universo, iba a hacerse hombre y iba a engañar a toda esta entidad, y hasta engañando prácticamente a Satanás, porque Satanás dice: ¿cómo es posible si todavía no pasan los 7000 años que se le habían otorgado para... Se le habían otorgado 7000 años para tentar y destruir y todo. Pero el Señor Jesús movió los tiempos, cambió los tiempos, así lo dice. Y hay versículos donde dice: y he cambiado los tiempos para mis elegidos. En la Biblia, eso no es algo que la mayoría de los pastores, todos los pastores y todos hablan de que son los tiempos, que son ahora, que movió los tiempos y que cambiaron los días y que el día está más largo. No, en realidad no es así. Esto es bastante espiritual, ya lo he dicho y lo he escrito por ahí, que se refiere a otra cosa, a los tiempos donde está regido las almas. Porque arriba está controlado los destinos de las personas, por eso ustedes pueden ver toda esta cosa que le llaman blasfemia, todo esto. No estoy diciendo que esto lo vayan a seguir ustedes. La mayoría de los cristianos solamente tienen que guardar los mandamientos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice que es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, y eso debe hacer nada más. Toda la información, si la creen o no, eso no tiene relevancia, porque una persona que guarde los mandamientos del Señor Jesús, esa va a ser salva. Da lo mismo si sabe esto o no lo sabe. Es el pilar primordial de cada cristiano, y así lo digo yo. Entonces los tiempos se refiere a que hay regente en el cielo y que las estrellas son seres vivientes, son los ejércitos del cielo y te van juzgando en realidad. Te van aplicando juicio y todo esto. Y el Señor Jesús vino y engañó a todos y movió los tiempos, movió la Hermaimene. Pero veamos algo que dice el Testamento de Salomón. Todos estos libros se los dejé yo acá. Veamos el Testamento de Salomón. Veamos esto, el Testamento de Salomón. Todos estos libros se los dejé acá en el canal de libros, que se llama el libro Los Misterios de la Luz. Bueno, acá dice que Salomón, con el anillo que le entregó Sabaoth, pudo controlar ciertos demonios. Hasta Belcebú lo controló y le puso un trono en Jerusalén. Y crearon Jerusalén en realidad, formado por estos demonios. Los capturó en vasija, como en odre, le puso sus sellos alquímicos, sellos para que estos no pudieran escapar. Por eso ustedes ven todo esto en serie animada, en película, donde le colocan un sello a un demonio. Esto lo ocupaba Salomón. Entonces dice aquí Salomón ató a este demonio que se llama Asmodeo. Y dice que lo ató y dice, y le dije: no tienes nada sobre ti. Asmodeo respondió: el poder de Dios sabe que me ha ligado con estos lazos. Y les ordené que le dieran 10 cántaros para llevar agua. Y el demonio gimió terriblemente e hizo el trabajo que le ordené. Y esto lo hice porque ese feroz demonio, Asmodeos, conocía incluso el futuro.
Aquí prácticamente dice que este demonio conoce el futuro, así que está regido por obviamente hay una manera y cómo se sabe el futuro. Fíjense lo que le dice Ornias, que lo he repetido 1 millón de veces. Ornias, bueno, la gente que ha visto mis videos y que ha seguido mi información, bueno, ya no se le va a hacer común esto, pero la gente que no lo ve, no lo lee, no va a entender un carajo. Pero aquí se los voy a explicar. Eh, eh, bueno, dice que... Bueno, aquí habla de una historia de un hijo. Mira, yo Salomón, a escuchar sentí remordimiento al ver su eje. Aquí al Salomón le envían un viejo que tenía, una persona que le habla al rey Salomón y le dice, te suplico rey, tengo un hijo único y que él que me insulta y me golpea abiertamente y me arranca los cabellos de la cabeza y me amenaza con una muerte dolorosa. Por esto suplico que me vengues. O sea, el anciano pedía que fuera asesinado a su hijo. Yo, Salomón, al escuchar esto, sentí remordimiento al ver su vejez y ordené que me trajeran al niño. Y cuando lo trajeron le pregunté si era cierto. El joven dijo, no estaba tan lleno de mi locura como para golpear a mi padre con mi mano. Sé bondadoso conmigo, oh rey, porque no me he atrevido a cometer tanta impiedad, pobre infeliz que soy. Pero yo, Salomón, al escuchar esto, el joven exhortó al anciano a reflexionar sobre el asunto, a aceptar la disculpa de su hijo. Sin embargo, no lo haría, pero dijo que preferiría dejarlo morir. Y como el anciano no cedía, estaba a punto de pronunciar sentencia sobre el joven. Y cuando vi reír al demonio, Ornias, o este nombre también aparece en el libro de los gigantes del rey Og, era un gigante Ornias. Estaba muy enojado con la risa del demonio en mi presencia y ordené a mis hombres que retiraran las otras partes y llevaran a Ornias ante mi tribunal. Y cuando lo llevaron ante mí le dije, maldito, ¿por qué me miraste y te reíste? Y el demonio respondió, te ruego, oh rey, no fue por ti por lo que me reí, sino por este anciano desdichado, y el desdichado joven, su hijo. Porque después de 3 días su hijo morirá prematuramente, y aquí el viejo desea deshacerse de él de manera repugnante. Pero yo, Salomón, sabiendo oído esto, le dije al demonio, ¿es verdad eso que hablas? Y él respondió, es cierto, oh rey. Y yo al oír eso le ordené que quitaran el demonio y que volvieran a traer ante mí al anciano con su hijo. Le pedí que volvieran a hacerse amigos y les di de comer. Y luego le dije al anciano, después de 3 días, que me trajera a su hijo aquí. Y dije, lo atenderé. Y me saludaron y se fueron. Perdonen, estoy bastante piticiego, esto estoy viendo el celular. Y cuando se fueron, ordené que trajeran a Ornias y le dije, dime cómo sabes esto. Se refería a cómo sabía que iba a morir. Y él respondió, nosotros los demonios ascendemos al firmamento del cielo, volamos entre las estrellas y oímos las sentencias que salen sobre las almas de los hombres. Y enseguida vinimos, ya sea por la fuerza o la influencia por el fuego, y con la espada, o por algún accidente, velamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre importuno o por violencia, entonces nosotros, los demonios, nos transformamos de tal manera que se nos aparece a los hombres, que se nos parecen a los hombres, y se nos adora en nuestra naturaleza humana. Por tanto, habiendo oído esto, glorifiqué al Señor. E interrogó al demonio diciendo, dime cómo podéis ascender al cielo siendo demonios, y entre las estrellas y los santos ángeles entremezclados. Y él respondió, así como las cosas se cumplen en el cielo, así también se cumplen en la tierra, de todas ellas, porque hay principal autoridad y gobernantes del mundo, y nosotros los demonios volamos por el aire, y escuchamos las voces de los seres celestiales, y examinamos todos los poderes, y como no teníamos tierra y base sobre la cual posarnos y descansar, perdemos fuerza y nos caemos como hojas de los árboles. Y los hombres al vernos imaginan que las estrellas caen del cielo, pero en realidad no es así, oh rey, caemos por causa de nuestra debilidad, porque tenemos nada donde agarrarnos, y caemos como relámpagos en la profundidad de la noche. Incendiamos ciudades y quemamos los campos. Bueno, aquí está claro que hago similitud yo
del libro de Valentino, donde habla de la Hermaimene. Y como les dije, arriba en la Hermaimene, y como lo he dicho en otros videos, arriba nos controlan el destino, nos controlan todo. Todo esto, como a hierro mata, a hierro muere, así será juzgado arriba, el libro de los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo nos viene a dar la forma de la lucha contra estas potestades. Por eso dice, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra estas potestades. Muchos de pastores y religiosos y todos estos que tratan de hablar esto, no entienden esto, no lo entienden. Y ustedes tienen el privilegio, las personas que están en este canal, de entender esto, porque no, en ninguna parte se habla de esto y nadie te lo va a explicar. Así que tienen el privilegio de entender esto, y yo doy gracias al Señor Jesús por darme entendimiento sobre esto. Compartan toda esta información para que otra gente entienda un poco y salga de esto. Por eso los satanistas ocupan todo esto, y ustedes dicen, estos tipos no mueren nunca. Algunos están poseídos y no tienen karma en realidad, porque ya estos demonios poseen a estas personas y ya no se le aplica el a hierro mata, a hierro muere y todo esto. Porque tienen una entidad puesta sobre el cuerpo, ya el alma fue desconectada. Cuando hacen un ritual satánico de entregar el alma a Satanás. Como cristiano recomiendo entregar tu alma al Señor Jesucristo. Si tú eres cristiano, invocar en voz alta, Señor Jesús, Padre verdadero, en el nombre del Señor Jesús entrego mi vida y mi alma para que tú la guíes y la controles y la lleves por buen camino, y ayúdame a tener una buena lucha contra estas potestades celestiales y las potestades del infierno. Entonces, cuando el Señor Jesús, tú le entregas tu alma, el bautismo que se hace en el nombre del Señor Jesucristo, que se hace en realidad en el nombre del Señor Jesucristo, tienes que hacerlo no en la Trinidad, en el nombre del Señor Jesucristo, porque te han engañado bastante. Tú le entregas el alma y el Señor rige tu destino en realidad. Así que tú de por sí llevarás una vida el Señor te perdona los pecados, y ya las entidades de arriba no pueden hacer nada, porque el Señor te limpia todos tus pecados, y arriba no te pueden hacer juicio esta entidad, esta lucha contra estas potestades que están hacia el del destino. Entonces el Señor te va a llevar por un camino de donde tú hagas y guardes su mandamiento. Tú tienes que arrepentirte si llegas a cometer algo y pedirle al Señor fervientemente que te guíe. No amar al mundo, estas cosas materiales, tratar de hacer el bien a tu hermano, hacer el bien al prójimo, todo esto conlleva guardar los mandamientos, amar al prójimo, no jurar y todas estas cosas que habla el Señor Jesús, no cometer ciertas cosas, mentiras y cosas con la lengua, murmuraciones, adulterio. En realidad de todo eso conlleva amar al prójimo, es en realidad no hacer cosas malas a tu prójimo, y eso conlleva no lanzarle una mala palabra, no murmurar sobre él, no cometer adulterio. Obviamente, si además tu prójimo no va a cometer adulterio, si lo hace, pedir perdón en realidad y arrepentirte y no volver a hacerlo más. No mentir, perdón que me dio un hipo. No mentir, en realidad no comentar murmuraciones, perdón, murmuraciones y muchas cosas más que uno, al amar al prójimo, realmente deja de lado todo el pecado en realidad. No le vas a robar a tu prójimo, obviamente, porque lo amas. Y así está ligado a esas dos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, pasando a otro tema de todo esto, ya sabemos que estos demonios controlan todas estas cosas, y acá yo lo hice y lo asimilé a esto. Fíjense que acá, bueno, este manuscrito se los dejé con partes amarillas porque yo estaba leyéndolo y comprendiendo todo esto. Y dice, Jesús explica a sus discípulos su combate con los seres del círculo superiores, de la esfera o círculos superiores, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, porque como les dije anteriormente, en la ascensión de Isaías, en otros manuscritos, no me acuerdo, en Edras parece, y en otros más,
Apocalipsis de Edra, Bartolomé habla de que el Señor Jesús engañó a toda esta entidad y hizo una misión secreta en realidad. Y nadie sabía que iba a bajar y convertirse en hombre y engañó a Satanás mismo y al infierno mismo. Entonces el Señor Jesús después asciende y lucha contra estas autoridades en una luz poderosa y lucha contra esta autoridad en los cielos. Gira la troca, dice, la Sermaimenes la mueve, porque es un reloj, como dije anteriormente, la mueve 6 meses a la izquierda y 6 meses a la derecha. Mueve los tiempos, y esos son los tiempos que el Señor dice, y moveré los tiempos para que salven las almas. Esos son los tiempos que movió el Señor, adelanta los tiempos. Porque Satanás dice cómo se han podido cumplir los 7.000 años y Jesús vino a los 5.500. Movió todos los tiempos porque el Señor Jesús dice hubiera pasado mucho tiempo para que se hubieran salvado las almas y se hubieran perdido muchas almas en realidad. Recuerden los sueños de Enoc, las profecías que le dio este Sabaoth. En el libro de Enoc habla de la semana, casi 10.000 años tenían que pasar. O sea, nosotros, si nos podemos a pensar, estamos en los años casi 7.000 o 6.000. Y hubieran pasado 10.000 años en el mundo para que ya viniera el juicio en realidad. Que iba a ser esta entidad. Hubieran pasado muchos años de todo esto. Pero el Señor Jesús movió los tiempos y gracias a eso Él lo hizo y engañó a todas estas entidades de los cielos para que no se perdieran más almas. Porque el Señor Jesús hay un misterio, Él quiere salvar todas las almas. Y esto es difícil de comprender para las personas, porque Él lo dice, Él es misericordioso de todas maneras. Ya va a llegar a algún juicio, las almas tendrán que sufrir un poco y purificarse en los infiernos y van a volver a ascender a donde vinieron. Pero ese es un misterio que el Señor Jesús y el Padre verdadero saben, porque son misericordiosos en todo sentido. La mayoría de los cristianos no son misericordiosos y dicen, la mayoría que ustedes ven no conocen al Padre verdadero porque dicen, y que venga el Señor con ira y destruya todo, y ellos se creen puros en realidad. Yo ni siquiera me creo puro, ni siquiera me creo al nivel de los apóstoles, y diciendo que los apóstoles ni siquiera fueron arrebatados, yo no me siento digno ni siquiera de ser arrebatado. Yo creo que iba a llegar un momento y me van a matar, asesinar, cortar la cabeza, sería lo mínimo, torturar, para que reniegue del nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo mínimo que debo merecer porque soy un ser pecador inmundo, y que gracias al Señor obtuve su misericordia y estoy vivo y estoy hablándole de aquí, de esta parte. Gracias a Dios por darme todos los días y salud y tener vivo a mi familia. Y no me siento digno en realidad para ser ni siquiera arrebatado, o sea, a eso voy yo con el arrebatamiento. Yo no me siento digno. Me siento como digno para dar testimonio del Señor Jesús y prácticamente me asesinen, y eso, no tengo miedo a la muerte en realidad. Así que llegado en su momento escaparé lo más posible dando testimonio del Señor Jesús cuando vengan algunos días, y con mi muerte seré digno ante el Señor Jesús de dar su testimonio de su nombre. Pero hablemos acá de lo que le estaba diciendo yo. Dice, antes de que yo divulgase mi misión a los archones de los eones, y los archones de la Imamene, porque no tenía ni idea de que el Señor iba a venir, de los círculos estaban todos ellos ligados a sus cadenas y a sus círculos y a sus sellos, según la orden que Yao, el guardián de la luz, los situó desde el comienzo. Yao parece que se habla Sabaoth, o puede ser Yao también se puede referir a una entidad que está en los círculos de los reinos invisibles, que son totalmente distintos a los reinos invisibles donde vino el Señor Jesús, de los eones invisibles. Cada uno en su puesto hacía su camino según la forma que le trató Yao. El guardián de la luz también puede ser Melquisedec. Y cuando llegó su tiempo de Melquisedec, el gran heredero de la luz, llegó al medio de todos los archones y les quitó la luz pura de los archones. Perdón, busquemos más. Acá está. Y él dice, y mientras Jesús pronunciaba estas palabras, estaba sentado escribiendo todo lo que Jesús decía. Al concluir se levantó,
prosternándose, adoró los pies de Jesús, María, diciendo: Señor, Salvador mío, permíteme hablar para que te interrogue sobre los que han dicho acerca de las regiones en que has estado en virtud de tu misión. El Salvador misericordioso contestó, que se refiere a Jesús. Felipe le dijo: tienes permiso, di lo que quieras. Y Felipe replicó: Señor, tú has cambiado el modo de ser de los archones y los eones de sus hermaimenes. La hermaimene se refiere a la estrella, son los sapos del destino, como digo yo. Y su círculo y todas sus regiones, y lo has desconcertado en su camino y extraviado en su ruta. ¿Y has esto hecho para la salvación del mundo o no? Y Jesús contestó a Felipe: yo he cambiado su ruta para salvar a todas las almas, porque en verdad os lo digo, de no haberlos desviado, ellos hubieran perdido muchas almas. Y se hubiera pasado mucho tiempo antes de que los archones de los eones y los archones de la Hermaimenes y de todas sus regiones y sus cielos y sus eones hubieran sido destruidos. Esto respecto a las semanas de Enoc, que son 10.000 años, imagínense. Y las almas hubieran pasado mucho tiempo fuera de ese lugar. Y el número de las almas de los justos que fueran puestas por el misterio en posesión de las regiones superiores y en el tesoro de la luz hubieran dejado de llenarse. Y por eso he desviado su camino, para que fuesen perturbados y perdiesen la fuerza en que forma de la materia de su mundo, para que los que se han de salvarse sean prontamente purificados y llevados a las regiones superiores, para que los que no deben salvarse sean destruidos. Y cuando Jesús hubo dicho esto, a estas palabras a sus discípulos, María, dichosa de buen lenguaje, se adelantó y se prosternó a los pies del Señor Jesús, diciendo: perdóname si te hablo y no te enojes contra mí por lo mucho que te interrogo. Y el Salvador en su misericordia dijo: María, di lo que quieras, te contestaré con claridad. Y María respondió a Jesús: ¿Cómo se detendrán las almas fuera de ese lugar y cómo serán rápidamente purificadas? Y el Salvador contestó: María, tú buscas la verdad en todas tus preguntas razonables, y lleva desde ahora, no ocultaré nada, mas os revelaré todo con esmero y claridad. Entonces el Señor habla de las almas que cambió los tiempos. En este le dejé recalcado en amarillo y recalcado en rojo en algunas partes. Y dice: cuando le quité la tercera parte de su fuerza, cambié los círculos a fin de que mirasen al tiempo a la derecha y otro a la izquierda. Aquí habla de los 6 meses, como que movió los tiempos 6 meses a la izquierda, 6 meses a la derecha. Y cambié su curso y toda su vía, y aceleré la vía de su curso para que fuesen purificados rápidamente, y abrí el círculo e hice ligera su vía. Y se apresuraron mucho y fueron excitados en la vía, y no pudieron desde entonces devorar la materia de su pura luz. Y esto lo hizo el Señor para que en realidad cambió los tiempos en realidad. Busquemos acá donde dice 6 meses, en una parte yo lo dejé. Y acá podemos ver que en la Hermaimene, mira, dice: y tú has dicho, arrebaté toda la tercera parte de los archones y los eones, y cambié los Hermaimene y sus círculos, y para que son soberanas, para que sí la raza de los hombres que están en el mundo la invocasen los misterios de los ángeles pecadores, le han enseñado, para ejercer malos actos en los misterios de su magia. No pudiesen desde entonces ejercerlo. Entonces el Señor Jesús le quitó la luz para que no pudieran hacer las prácticas de adivinar el futuro o prácticas de hechicería que hacen ahora esto. Obviamente que el Señor Jesús dice acá que los que sepan los movimientos de la Hermaimene harán estas cosas, harán y invocarán a esta estrella para hacer las maldades que hacían antiguamente. Recuerden que antiguamente en Jerusalén prácticamente la hechicería era bastante, y que hay apócrifos que dice que el Señor Jesús transformaba a personas que estaban hechizadas y convertía en animales. Había uno que estaba convertido en asno, que el Señor Jesús lo transformó en hombre de nuevo. Así que imagínense el nivel de hechicería que había en Jerusalén en esos tiempos, donde invocaban a la estrella y todos estos temas. Así que toda esta logia, todas las logias, ellos saben esto y invocan a la estrella y hacen rituales satánicos
pidiéndole a estos demonios y obviamente los demonios piden algo a cambio, un sacrificio. Y así funcionan todas estas logias con la astronomía y la astrología, y invocaciones a estas entidades, la cábala, con los 72 demonios, los sefirot, todo esto hace respecto a esta astrología, todo esto que habla del Señor Jesucristo, la Hermaimenes, donde te controlan el destino. Y el Señor Jesús dice que Él subió, le quitó la fuerza a esta Hermaimenes y le cambió los tiempos. Dice que también las regiones del Gran Maestro de los cielos, el Gran Maestro se refiere al anciano de día, el Gran Sabaoth de los arcontes, también le quitó la fuerza a todo esto y se desconcertaron todos archones de los eones. Busquemos 6 meses, dice. Aquí dice: y los hombres invocasen los fines perversos, no podrán ejecutar malas acciones. Y troqué la Hermaimenes de los círculos, y su soberana, y la volví 6 meses a la izquierda y 6 meses a la derecha. Estas son las Hermaimenes, ejerciendo influencia según el mandato del primer precepto. Esto lo hizo para que se salvaran las almas, en realidad. Y acá dice el Señor Jesús: si no hubiera abreviado su tiempo ni cambiado el curso de las Hermaimenes, ellos no habrían dejado que ningún alma viniera al mundo por la materia de su residuo, que hubiesen devorado. Y una multitud de almas se habría perdido, y por eso he dicho, he abreviado el tiempo pensando en mis elegidos. De otro modo, ningún alma hubiera podido salvarse, y he abreviado los tiempos por las almas justas que han de recibir los misterios, y que son las almas de los elegidos. Y si no hubiese abreviado su tiempo, ningún alma material habría podido salvarse, sino que habría sido consumida en el fuego que está en la causa de los archones, que el fuego es el infierno. Por eso el Señor Jesús movió los tiempos, y desde que el Señor Jesús movió todos estos tiempos, las almas pueden reencarnar. Antiguamente no era posible eso. Mucha gente dice que eso no es bíblicamente posible. Pero yo sí lo sé que es posible, y las almas de los elegidos podrían ya salvarse, porque obviamente el Señor Jesús vino en el año 5500, entonces ponte a pensar, todas las almas que vivieron anterior de la venida del Señor Jesús están perdidas, no encontraron los misterios, entonces deben encontrarlos y salvarse. Así que ahí el Señor habla de la reencarnación y todo el tema de que las almas en la Hermaimenes son puestas en cuerpos justos y todo esto, porque el Señor es misericordioso. Entonces el Señor vino en esos tiempos, y obviamente que todas las almas que no conocieron los misterios o al Señor Jesucristo no sería justo, porque ellos vivieron en un tiempo anterior. Así que antiguamente las almas no se reencarnaban, porque eran puestas en unas separaciones que se habla en el libro de Enoc, que se llama el seno de Abraham, que se habla en la Biblia, donde le dice a Lázaro: Señor, estoy aquí en fuego, dile a Lázaro que se moje la punta de los dedos para que me ponga en la boca. Y hay una separación entre ellos, dice Abraham. Esta separación se habla en el libro de Enoc, donde el ángel le dice a Enoc que hay una separación puesta para los justos, para los que están esperando el juicio, y para los malvados. Esas son las 3 separaciones que había en el infierno, y donde el Señor Jesús engañó a todos, hizo una misión secreta, bajó, venció a Satanás, lo encadenó en el infierno y se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Estos son los 144.000 elegidos de todas las tribus. Y ellos están reinando los 1000 años, y así una vez que aparezcan los 1000 años será suelto Satanás y vendrá acá de nuevo a la tierra y hará muchos prodigios y muchas cosas que ustedes podrán ver. Y la mayoría de las personas que no tienen el amor y no están escritos en el libro de la vida serán engañados por esta entidad, pensando que es el Salvador, es el Mesías. Así que todo esto respecto al futuro está ligado a estas entidades que están arriba, que son las Hermaimenes, es donde te controlan todo esto. Y la lucha contra las potestades, ya lo repetí 1.000.000 de veces, es hacer el bien. Una vez que tú guardas los mandamientos de Jesucristo, estás luchando contra estas potestades. Ellas no tienen que cargarte,
Estos jueces injustos no tienen que cargarte a tu alma en realidad, porque tú, el Señor te limpia de todo pecado y toda inmundicia. Entonces, y a la alma esto ya no te pueden juzgar y enviarte al infierno y que seas consumido. Por eso Él dice más temer a los que matan, no temer a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma en el fuego. Eso lo dice en la palabra en el Nuevo Testamento, en la Biblia. No recuerdo el versículo, porque no soy en realidad un pastor, tendría que buscarlo en Google. Solamente el Señor me envía por medio de su Espíritu, me envía ciertas palabras y se puede buscar los versículos. Eso dice el Señor Jesucristo, que más no temer a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma en el infierno. Y así podemos ver que el futuro y todo está prescrito, está escrito todas estas cosas y estos satanistas y todas estas logias saben y ejecutan todo esto y van cambiando realidades. Hacen sacrificios y tratan de cambiar realidades. Entonces hay personas que pueden adivinar los números de la lotería invocando demonios y todo esto le van a encajar todo esto, pero obviamente los demonios tienen que pagar un precio y ellos van a pedir un sacrificio, ya sea de algún inocente bebé, algo, para que lo sacrifique. Obviamente que, como dicen, que el diablo no da puntadas sin hilo. O sea, siempre va a pedir algo a cambio. Y es complicado porque ellos odian al humano, odian todas las personas, ya sean sirvientes o no sirvientes de Satanás, lo odian completamente porque son hechos a imagen en realidad del Hijo del Hombre, son hechos a imagen de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo del Hombre, lo más exaltado en los universos. Recuerden que Él era una entidad que estaba regida por su madre Sofía, fue puesta en los reinos visibles, en una nube en el séptimo cielo, y cuando Él dijo yo soy Dios sobre todas las cosas, le dijeron está equivocado, existe una persona que es el Hijo del Hombre, que es más poderoso. Y Él no quiso adorarlo, tampoco quiso rendirle plebiscito. Así que fue arrojado desde el cielo a la tierra, ese Satanás que cae como un rayo. Y fue de nuevo establecido los cielos, pusiendo a su hijo Sabaoth. Y así se habla en muchas civilizaciones, donde dice que Zeus está en el cielo y Hades está en la tierra, entonces los dos se envidian y hay una batalla entre ellos. Este Satanás que está puesto, por eso se dice que es el rey de este mundo, el príncipe de las tinieblas, y el rey de las tinieblas es otro. Yaldabaoth. Hay mucha confusión entre sus nombres, nos han confundido. Son dos entidades parece distintas que se hacen pasar por sí mismos, uno se hace pasar por el otro. Pero es prácticamente lo mismo en todas las civilizaciones del ángel que cae. Así que todos estos cielos que ustedes ven, domo sobre domo, firmamento sobre firmamento, hay una parte que se llama la Hermaimene, donde te controlan tu destino. Y por eso a veces hay cosas que la gente común que no entiende esto, los demonios van y en una grutita necesitan más comederos espirituales, van y provocan un accidente y la persona choca donde hay más accidentes y prácticamente hay una grutita donde le hacen una invocación a un muerto, le ponen vela y hay otra al lado donde hay otro muerto y así se van reuniendo casi en el mismo lugar varios accidentes porque ahí hay un demonio que está llevando a cabo estos actos para escuchar los juicios y los demonios vienen y provocan estos accidentes. Por eso es primordial para una persona cristiana pedirle al Señor Jesucristo todos los días que le cubra con su sangre y lo proteja. Protégeme, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de todo. Todos los días se debe hacer esto porque el diablo es un león rugiente. Sus demonios están así presencialmente para asesinarte. Si tú no entregaste tu alma a Jesucristo, realmente estás predestinado, en algún momento debes morir respecto a los pecados de tus padres, de la cuarta generación de la maldición de esta entidad y de todo el karma que se te está aplicando a ti. Cuando tú haces el daño a alguna persona, obviamente que se te va a devolver. A espada matas, a hierro mueres.
Así es todo esto, amigos. Es una explicación bastante corta, diría yo, porque le estaría explicando sobre esto en mucho ámbito. Eh, pero bueno, si a alguien le interesa y preguntarme, podría dejar y le podría hacer un video en realidad. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga y los proteja siempre.